Jesús, un Salvador sin igual. ¿Qué es lo que queremos hacer esta noche? Enaltecer el carácter particular y a la vez cercano del Salvador Jesús. Es un carácter particular, pero Él es Dios, pero al mismo tiempo es tan cercano a nosotros. Entonces queremos enaltecer eso, verlo y darnos cuenta que es imposible tratar de compararlo con algo o con alguien más. Quiero hacer una aclaración en cuanto al enfoque de la enseñanza. La comparación en este caso que se llevará a cabo, vamos a tomarla desde la genealogía de Jesús en Lucas con respecto a la caracterización principal de cada evangelio. En la otra comparábamos Mateo contra Isaías, ahora vamos a comparar Lucas contra los 4 evangelios como conjunto. Las claves que se buscan acá tienen que ver con el carácter único del Salvador, ahí es donde nos vamos a enfocar. Vamos a revisar la cercanía del Salvador Jesús, cómo se caracteriza su persona, desde qué óptica, desde cómo Él se relaciona con el ser humano. Él es creador de todo, sustentador de todo, pero queremos verlo en otra faceta, su faceta del Salvador, cuando caminó entre nosotros. Vamos a interesarnos mucho en esto. Y también vamos a ver que el carácter humano del Señor Jesús se revela claramente en sus interacciones con las personas de su tiempo. ¿Cómo Él interactuaba? ¿Cómo interactuaba? ¿Qué podemos aprender de cómo Él interactuaba? Mientras vamos haciendo una breve reseña de su genealogía. Entonces es, digamos que un enfoque un poco diferente, ¿verdad? Buscando hacerlo un poquito más práctico y no que nos quede tan teórico. ¿Está bien? La primera caracterización que vamos a ver, la vamos a ver con respecto a Mateo. Y en Mateo, si usted está tomando notas, lo que veremos, el punto que veremos se titula El Mesías Soberano. En Mateo vamos a ver al Mesías soberano. Vaya a Lucas, capítulo 3. A partir del versículo 23. Lucas capítulo 3, versículo 23. Vemos entonces que el capítulo no empieza con la genealogía, ¿verdad? Sino que la genealogía aparece más adelante en el capítulo. Ok. Veremos qué dice la palabra del Señor. Dice así: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Eli, hijo de Matat, y ahí va para atrás, ¿verdad? Ahí va para atrás toda la genealogía. Decíamos que en el caso de Mateo empezaba un poquito distinta la genealogía, ¿verdad? Y iba enfocada en Abraham y en David. En el caso de Lucas empieza desde el mismo José en el presente y se va hacia atrás hasta llegar a Adán. Ahora, ¿por qué esa distinción? Bueno, Lucas está un poco más interesado en hacernos ver a nosotros el carácter de Mesías, de Salvador del Señor Jesucristo. Mateo, más en el cumplimiento de las promesas hechas a David y a Abraham. ¿Por qué de 30 años, don Ronnie? Números 4:23, vaya allá. Para que usted vea, 4:3, perdón. Para que usted vea que nada es coincidencial. El Señor Jesucristo, dice Hebreos, particularmente en el capítulo 4, es el sumo sacerdote. Y Él se ofrece. Los sacerdotes tenían un tiempo para empezar sus funciones de servicio y también un tiempo para dejar, es decir, cuando ya no ejercían más. Veamos, dice la Biblia en 4:3, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Había una edad. El Señor, en su edad de servicio como sumo sacerdote, empieza sus labores de intercesión por nosotros, ¿verdad? Ahora quiero que veamos algunas cositas que me interesa mucho que describamos. ¿Sabía usted que 8 veces
En el libro de Mateo, 8 veces se le llama Rey a nuestro Señor Jesucristo. Si usted puede ubicarse en Mateo, en su Biblia, y arriba donde dice Mateo, va anotando estas cositas, le van a quedar ahí ya en su Biblia. 8 veces se le llama Rey. 9 veces se le llama Hijo de David en el libro de Mateo. Y la palabra cumplimiento aparece muchas veces indicando cómo las profecías mesiánicas se cumplían en él. Vamos a leer algunos de estos. Vaya por favor a Mateo 21:5. Mateo 21:5. Me interesa mucho que vea esto. Una profecía escrita en Zacarías que tiene cumplimiento en el Señor Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Que en los diferentes libros del Antiguo Testamento aparecen profecías de nuestro Señor y luego aparecen en el Nuevo Testamento cumplidas, dándonos a entender que Jesús es el Mesías, el cumplimiento de la profecía, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo que nosotros lo tengamos muy, pero muy en cuenta. Dice la palabra de Dios en Mateo 21:5: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey, R mayúscula, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. O sea, ¿a qué se refiere la entrada triunfal del Señor Jesucristo? Cuando Él está entrando triunfalmente en cumplimiento de lo que decía Zacarías, Mateo realza y dice: hey, dense en cuenta que es nada más y nada menos que el Mesías, del que escribió Zacarías, que un día había de pasar esto que está pasando ahorita, ¿verdad? Y Él le llama Rey. Rey con R mayúscula. Si alguien es el Rey, como Rey puede hacer lo que quiera. Hoy estaba leyendo una historia en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel. Estaba leyendo acerca de David, aquella historia famosa de la que hasta se hizo una canción ahora últimamente, en la que se manda a llamar a Mefiboset, un hijo de Jonatán, que era hijo de Saúl, que cuando llegó la noticia de que su abuelo y su papá y sus tíos habían muerto en el monte de Gilboa, dice que la nana lo agarró y no cuidó de tomarlo bien, y él cayó y quedó lisiado de sus piernas. Entonces no podía andar, no podía caminar, Mefiboset, ¿verdad? Pero había un compromiso de David con Jonatán. Y entonces él dice: ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl que de repente yo pueda ayudar? Y dice: sí, claro, Mefiboset. Y lo fueron a buscar allá a la casa de un señor en lo de Bar, donde él estaba, y se lo trajeron. Él venía con temor y pregunta: ¿es usted de la familia de Saúl? Sí, soy de la familia de Saúl. Y David le dice: no tengas temor, Mefiboset. ¿Por qué cree usted que tenía temor? Porque está frente al rey, y lo que el rey pide que se haga, se hace. Si el rey dice: mátelo, lo van a matar. Si el rey dice: bendígalo, lo van a bendecir. Si el rey dice: prepárelo porque ahora en adelante va a comer en mi mesa, eso es exactamente lo que va a pasar. Y dice que venía con uno de sus criados. El criado tenía un montón de familia que trabajaba para Mefiboset en cierto estilo, de cierta manera. Pero ese día el rey les dice que ya no van a trabajar como estaban trabajando antes, que ahora se van a dedicar a las tierras de Mefiboset, que le van a hacer de vueltas todas las tierras, y que es deber de ese siervo, de su familia completa, atender a todo lo que tiene que ver con ese señor. Y yo decía: usted no puede decir: no, perdón, rey, yo tengo otros planes. Verá, yo tengo mis propias tierras, yo tengo mi propio trabajo, tengo mi propio futuro, y no me gusta mucho esa idea de... No, está frente al rey. Si el rey dice que usted lo va a hacer, usted lo va a hacer. No tiene de otra. Ese es el rey. Así funcionan los reyes. Cuando la palabra de Dios habla del rey, el rey está por encima de todo. Y tenemos que entender eso. Nosotros no lo entendemos mucho aquí. En estas latitudes nosotros no tenemos monarquía. Y creemos que un rey se parece a un presidente, nada más lejano. Un presidente es alguien que ha sido colocado, gobierna los destinos de una nación,
pero nosotros no le mostramos a veces el respeto que sí se le mostraría a un rey, por ejemplo. El rey es autoridad absoluta. O sea, no hay así como, bueno, y si el rey dice que me maten, no hay como voy a recurrir al poder judicial, voy a recurrir al poder legislativo, no hay nada de eso. El rey es el rey, solo él está. Y si él dice que se hace, se hace. Cristo es el rey. Amén. Sigamos. Mire, por favor, un momento, porque esto va creciendo. En el 27:11. Aquí se presenta en otra forma. 27:11 de Mateo. 27:11 de Mateo. Estamos rescatando algunos versículos para ver al Mesías soberano. El Mesías soberano. En el 27:11 dice la Biblia: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices, el rey de los judíos. ¿Qué es la verdad?, diría después Pilato. Siempre me pregunto por Pilato, ¿verdad? Porque estuvo frente a frente con el Salvador del mundo, tan cerca y tan lejos. Pero a veces a las personas les pasa así con el Salvador. Con el Salvador uno no puede estar a medias tintas, está o no está. Es decir, uno no puede ser medio salvo, medio seguidor de Jesús, medio simpatizante, para nada. A Pilato se le advirtió acerca del juicio que él estaba efectuando. Su misma esposa le dijo: no tengas nada que ver con este justo. He sufrido mucho a causa de él la madrugada de hoy. Y Pilato más miedo tenía, pero su miedo era político. Y si me embarco y estoy de verdad metiéndome con alguien que no, pero al final de cuentas hizo lo que la mayor parte de los seres humanos hacen: le echó la culpa a otro. Yo lavo mis manos, allá ustedes lo que van a hacer con él, ¿verdad? Un día yo leía un escritor que decía acerca de Pilato, y en una forma, digámoslo, literaria, el autor decía: si Pilato no se arrepintió, ha de estar mirando sus manos en el hecho mismo de la condenación todos los días. Qué terrible estar tan cerca, pero tan lejos del Rey soberano. Tan cerca, pero tan lejos del Mesías. ¿Saben que la gracia, la misericordia del Rey se expresa en actos que el Rey hace en favor suyo? El Rey puede tomar decisiones que a usted le favorezcan. Pero, por ejemplo, el libro de Proverbios nos dice que nadie quiere estar cuando la ira del Rey se ha levantado. ¿Se acuerda de Esther? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda lo que pasó allá en ese tiempo? Y se acuerda que había un enemigo de los judíos. Y ese enemigo de los judíos tramó un plan. ¿Se acuerda? Y en su plan él decía: ese tal Mardoqueo judío que no se inclina ante mí me cae tan mal que voy a lanzar un edicto, voy a usar mi influencia para convencer al rey, para que el rey diga que tengo permiso de deshacerme no solo de ese judío, de todo el pueblo completo de los judíos. Vea qué orgullo, qué arrogancia y qué injusticia. Y lo logró. Pero el muy tonto no sabía que la señora del rey tenía el mismo origen que el fulano que él quería matar, porque también era de la familia. Y
ella, cuando el rey le permite hablar, dice: ¿qué quiere? Y el rey extiende el cetro y el rey le dice: vea, si usted me pide la mitad del reino, yo se la puedo conceder. Pida. Dice: no, pido por mi vida. ¿Qué? ¿Cómo que por su vida? Sí, es que alguien muy malvado. ¿Quién se puede atrever? Ese Amán, dice. Y de inmediato se le cubrieron la cabeza. Y el rey estaba muy enojado por este tipo. Casi comete esta injusticia terrible. Y uno de los suyos se acerca y le dice: rey, para que se aplaque su ira, ¿por qué no colgamos a ese fulano en la misma horca que él había hecho para matar? De una vez, vaya. Nadie quiere estar ante un rey airado. ¿Nada? Este rey juzgará al mundo. Ya no será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no será el que enmudeció y no dijo nada. Ahora será el que estará a la diestra de Dios Padre, juzgando a la humanidad para lanzarla a la condenación eterna. Nadie quiere estar frente a un rey airado. El rey soberano, el Mesías, que nació en Belén, nace como un bebé, pero es un rey. No lo olviden, es un rey. Yo quiero que veamos algo más. Quiero que veamos algo más en el 22:42. Estar ante el rey no es jugando. 22:42, ahí mismo Mateo. Bueno, empecemos desde el 41 para darle un poquito de contexto. La pregunta del Señor, ¿verdad? 22:41 en Mateo. Dice la Biblia: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él le dijo pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. No es que el Señor estuviese diciendo que desde el punto de vista humano no viniera él del linaje de David. Más bien estaba usando un truco con ellos, dándole a entender: ustedes quizás piensan en los patriarcas como lo más grande, pero lo más grande ha llegado a la tierra y es el Hijo de Dios. El hecho de que el Señor sea del linaje de David o se le llame Hijo de David no solamente es para corresponder el cumplimiento de una profecía, sino para que también lo que vimos el otro día con la genealogía de Mateo, nosotros podamos ver. Vea esto. En la genealogía de José y de María, ambos venían de la tribu de Judá, ambos venían del linaje de David. Y allá más o menos por David se topan y toman dos rumbos diferentes. Qué interesante. Por un lado sigue José una parte de la genealogía, la de los reyes que se mencionan, pero hay un fulano llamado Natán, que también es hijo de David, en el sentido de que va a su genealogía. Y de ahí, de Natán, viene la descendencia de María. De uno se corta allá en Jeconías, uno de los reyes, que dice que no iba a tener una descendencia que se sentase en el trono. Pero de Natán sigue hasta el final, hasta llegar a los tiempos de María. Es casi como que el Señor, de una forma intencional, quisiera dejar claro que el Mesías, el Hijo de Dios, particularmente la simiente de la mujer, iba a venir siguiendo el hilo completo. Porque usted recordará que en Génesis 3:15 la Biblia dice que sería de la simiente de la mujer. De ahí sería que saldría un Salvador que golpearía
a la serpiente con un golpe mortal. ¿Por qué le menciono eso? ¿Para sobrecargarle con detalles históricos? No, sino para que usted vea la perfección de la profecía bíblica. Dios, aún en la genealogía, establece ciertos parámetros para que nosotros los seres humanos tengamos confianza, como dice Primera de Pedro, en la palabra profética más segura. Nada está puesto como una situación coincidencial. Eso lo encontramos allí en el Mesías soberano. Pero vaya a Primera de Timoteo, capítulo 6. Vamos a avanzar hoy un poquito con Marcos y terminaremos allí, porque no creo que nos vaya a dar mucho tiempo, pero por lo menos sí nos va a dar tiempo de terminar con Mateo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Describiendo al Salvador en el cierre de 1 Timoteo 6, dice la Biblia, 6, 14 y 15, que guardes el mandamiento sin mácula, si es sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Viene la categorización del Señor, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, subrayelo, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. La palabra sempiterno quiere decir eterno. Eterno. ¿De quién está hablándonos allí? Bueno, a nuestro Señor. Al único, no hay otro. Soberano, nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores. No lo vaya a perder de vista. Segundo, Marcos lo presenta como el hacedor de maravillas. El hacedor de maravillas. Si Mateo lo presenta como el Mesías soberano, Marcos lo presenta como el hacedor de maravillas. Vamos a ver algunas de ellas. Como digo, algunas, no vamos a cerrarlas todas. El hacedor de maravillas. Vaya al libro de Marcos, capítulo 6, versículo 2. Marcos capítulo 6, versículo 2. Es el Mesías soberano para Mateo, pero es el hacedor de maravillas para Marcos. Hace milagros, es un siervo incansable de Dios, demuestra su divinidad, demuestra su compasión, demuestra sus obras poderosas, demuestra su misericordia, demuestra su ayuda. Eso hace. Veamos el 6:2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Por sus manos son hechos. ¿Cuáles milagros? Muchos milagros que demuestran la compasión del Señor Jesucristo hacia la humanidad. Veamos algunos de ellos. Devuélvase a Marcos capítulo 5. Recién llegaba el Señor a una ciudad, un territorio costero, y en ese territorio, al bajar de la barca, tuvo una sorpresita. No se esperaba algo así. El Señor viene después de una travesía marítima, y al bajarse se encuentra con una sorpresa. Viniendo al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, no ganaderos, ¿verdad? Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros.
un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Nadie, o sea, ya lo habían intentado. Era el loco del pueblo, pero era más que un loco, tenía un poder destructivo. Trataban de atarlo, pero no podían. Habían logrado contenerle en los sepulcros. Váyase lejos, lejos de donde está la vida, en sociedad. Y allí, lejos, le aparece justamente al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo va a hacer algo. Versículo 7. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Qué interesante, ¿no? El atormentador pidiéndole al Señor que no le atormente. ¿No le parece interesante? Ha tenido cautivo a este hombre atormentándose toda la vida, y ahora le dice al Señor Jesús: no me atormentes, porque sabe que está ante el hacedor de milagros. Sabe lo que va a hacer el Señor Jesús, sabe que Él no va a dejar las cosas así, sabe que aquí habrá una liberación. Se presenta, dice que no es uno, dice que son muchos, dice que es una legión. Y después, vean lo que va a pasar. 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y el endemoniado, el 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, dice, en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué le parece? Bueno, yo pensaría, si alguien nos arregló el problemita del loco, debe ser alguien muy poderoso, ¿no? Si alguien pudo contener al fulano en los sepulcros, yo lo invito a que se quede. Yo le digo: venga a nuestra tierra, forastero, usted es bienvenido. Vaya poder tiene. Nadie había logrado hacer eso. Nosotros lo intentamos con grillos, lo intentamos con cadenas, intentamos hacer lo que podíamos, no pudimos ayudar a ese hombre, tuvimos que tirarlo allá por los sepulcros. Y usted ha venido y le ha sanado por completo. Pero en lugar de hacer eso, dijeron: no entrará en nuestra tierra. Fuchi, fuera de aquí. Vaya. Y el Señor Jesús es un caballero. Y se fue. Pero qué oportunidad se perdió esta tierra, ¿no? De haber escuchado y de haber tenido al hacedor de milagros con ellos. Pero no lo vieron así. Qué triste, ¿verdad? Por eso, en aquella historia del rico y Lázaro, cuando el rico dice: envíale que resucite Lázaro, que vaya y que le diga a mi gente, a mis hermanos, que vaya, que les diga que hay un lugar de condenación. Ahora dice: ni aunque así fuera, el que va a creer por el testimonio de las Escrituras. ¿Y cuán cierto es? Hay personas que pueden ver muchos milagros, pero no van a proceder al arrepentimiento, porque como dice la palabra de Dios, quieren seguir con sus obras, que son obras malas. Me encantaría seguir recorriendo los evangelios tan preciosos, pero el tiempo se nos terminó por hoy. Seguiremos, si Dios quiere, la próxima vez. Amén.